el llamamiento de Moisés al ministerio, que es lo que encontramos en estos versículos. Después que Moisés le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y después de ver que un egipcio, me acordé de nada, un egipcio maltrataba a un israelita, a un judío. Entonces dice la palabra que él intervino y le dio muerte. Moisés ya estaba convicto que Dios lo había llamado para tal obra. Y probablemente él pensó que matando uno por uno de los egipcios, él podría así entonces librar a su pueblo de la esclavitud. Pero sus hermanos no lo entendieron así. Y entonces él, después cuando fue denunciado, dice la palabra que él huyó al desierto y vivió como extranjero, cosa terrible, a veces vivir como extranjero. Se echa de menos todo, la familia, las comidas, las costumbres, la lengua, todo. Vivió como extranjero, dice la palabra, en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Probablemente Moisés pensó que con lo que le había ocurrido, todo esto de librar, de salvar a su pueblo, probablemente todo esto se había venido abajo, que ya la cosa se había terminado. Y que esta tentativa de hacer algo por el pueblo de Dios, esto realmente no funcionó y todo se vino abajo por causa de una torpeza que él había cometido, que había sido matar al egipcio. Y temiendo la ira del rey, entonces él huyó y estuvo, dice la palabra, 40 años en el desierto. La vida de Moisés se divide de 40 en 40 en 40. Los primeros 40 años, él estuvo en el palacio real. Después los 40 siguientes, él estuvo en el desierto. Y después sus últimos 40 años, él los vivió completamente de lleno en el ministerio. Murió a los 120 años. Después de un fracaso, siempre habrá una nueva oportunidad. Siempre. Aunque esta nueva oportunidad surja en el desierto. Entonces Moisés, después de haber cometido esta torpeza, estuvo 40 años allí en el desierto, pensando de que todo se había acabado, todo se había terminado, producto de lo que él había hecho. ¿Usted recuerda a alguien en el Nuevo Testamento que haya pasado por algo semejante? ¿Recuerda usted a alguien que haya sido llamado por Dios, va y comete una torpeza y después dice, como que dice, ya, todo se acabó, tengo que volver a mi antiguo oficio? ¿Recuerda a alguien o no? ¿Quién? Pedro. Exactamente. Pedro fue uno de los discípulos del Señor que en varias oportunidades dijo, nunca te dejaré, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Si me fuese necesario, moriría por tu causa. Y vamos a ver que más adelante, en un momento, cuando él fue preguntado por su fe, la fe que él tenía en Dios, Pedro va y comete una necedad. Pedro niega a Jesús.
y lo niega 3 veces. Y el texto sagrado dice que después que Pedro negó a Jesús, Jesús fue a la cruz. Y no se vieron más después. Pedro, después que niega al maestro, dice que en el momento cuando cantó el gallo, le vino un profundo arrepentimiento. Y este arrepentimiento fue visible también. Fue algo interno, pero también fue algo visible. Fue visible porque dice la palabra de que él lloró amargamente, lloró copiosamente de haber negado al Señor. Después que él mismo había dicho, como nosotros decimos a veces, de esta agua yo jamás beberé. Pues él se la tomó toda. Toda la agua que tenía en el jarro se la tomó. De esta yo jamás, jamás. Y él lo hizo. Entonces él llora amargamente y después el Señor lo mira y luego se separan y el Señor va a la cruz. Y después que el Señor resucita, encontramos a Pedro con los discípulos y él dice estas palabras en Juan 21:3: voy a pescar. Voy a pescar. Y los demás fueron con él. Y ahí, porque cuando Pedro dijo voy a pescar, es como literalmente Pedro hubiese hecho la siguiente lectura: yo fracasé. Yo hice el mal. Yo que era el principal, que decía que nunca, jamás, yo lo negué. El Señor no me va a perdonar. El Señor esta misma no me la va a dejar pasar. El Señor me va a sacar del colegiado apostólico. Voy a pescar. Voy a volver a mi antiguo oficio. Y ahí cuando dice eso y ellos van, se aparece el Señor gentilmente, amorosamente y le dice: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Luego que pasaron esa noche pescando, Jesús entonces los orienta y les dice que echasen las redes hacia la derecha para pescar. Y entonces lo hicieron y salieron las redes llenas. Alguien gritó: es el Señor. Porque habían estado toda la noche ahí en eso y no sacaron nada. Y de repente a la voz de alguien le obedecieron. Entonces vinieron 153 peces, salieron allí en aquel momento. Y alguien fue el Señor. Y entonces dice la palabra de que Pedro se ciñó y se tiró al mar y salió nadando. Y luego después surge el diálogo de nuestro Señor con Pedro. Agapasmi, filesmi, amasme o me amas. Luego, ¿me amas? Hablando de agapasmi, este amor más profundo. Pero Pedro siempre responde filesmi. Siempre responde con el amor que hay entre los seres humanos, amor entre amigos. Y el Señor de esta forma lo restaura para predicar el ministerio, preguntándole 3 veces y diciéndole: apacienta mis ovejas, apacienta a mis ovejas. ¿Qué podemos pensar en este caso con la experiencia que tuvo Moisés y la misma que tuvo Pedro? Los dos fracasaron y los dos en algún momento pensaron que tenían que hacer otra cosa en sus vidas. Bueno, cuando nosotros pensamos, podríamos decirlo esto de manera práctica, cuando yo pienso que soy completamente inútil por causa de mis fracasos, yo debo entender que Dios desea usarme gloriosamente. Dios no va a desistir de nosotros. Él va a continuar con su plan a pesar de nuestros fracasos y de nuestras torpezas. ¿No las hemos cometido nosotros en algún momento? Incluso con conocimiento de causa y todo, como Pedro. Y sin embargo igual cometimos un desatino. Pues la palabra dice entonces que Dios es compasivo y misericordioso. Y Dios perdona. Y Dios restaura. Y Dios no va a desistir de su plan con relación a nosotros.
También podemos ver que en esta experiencia, la de Moisés, Dios a nosotros no nos dejará ir de este mundo en un desierto sin primero que nosotros hayamos hecho su voluntad. Dios no nos va a dejar escapar. Hay un librazo llamado retrata a Dios como un cazador. Dios es aquel que a nosotros nos persigue y que siempre nos va a alcanzar con su gracia y con su misericordia. Y Él no va a desistir de nosotros y no nos va a dejar partir de este mundo sin que nosotros primero hayamos ejecutado su decreto, su divina voluntad. Ahí tenemos a Moisés, 40 años. 40 años. ¿No es mucho tiempo? Moisés probablemente dijo, no, esto se acabó. Tal vez le había contado a alguno de sus hijos, yo en algún momento, estando en el palacio, pensaba que Dios podría hacer algo. Esa noche cuando tuve ese encuentro personal con Dios, yo pensé que en algún momento Dios me iría a usar, pero yo me equivoqué. Sin embargo, Él no sabe lo que Dios está por hacer en su vida. Dios jamás, hermanos, olvidará a ninguno de sus hijos escogidos, aunque en el contexto en el cual nosotros nos encontremos sea muy difícil. 40 años y en el desierto. Interesante que la Biblia hace este contraste. Esta palabra desierto es una palabra muy potente, que probablemente nosotros a veces no nos percatamos de la profundidad, pero es el contraste más cruel, más fuerte que hay entre esta palabra y el estilo de vida que tenía antes Moisés. Porque Moisés estaba en el palacio. Moisés estaba en la parte de arriba. Moisés era hijo de la hija de Faraón. Moisés era un hijo adoptado de Faraón. Tenía toda la cultura en la cabeza. Tenía todas las regalías. Tenía todo el poder. Sin embargo, él bajó de allí. Y Dios entonces permite en su soberana voluntad que él mate a una persona y después entonces él se interne en el desierto. Y pasaron 40 años. 40 años. Cómo Dios, ya esto lo hemos tratado varias veces, cómo Dios trabaja en el tiempo. Cómo Dios se toma su tiempo para trabajar en nosotros. Dios no hace las cosas como nosotros, a la ligera, sin pensar. Dios hace las cosas de una forma perfecta. Se toma su tiempo. Toma su tiempo. Por ejemplo, los hijos de Israel pasaron en Egipto 400 años. 400 años de aflicción, de tribulación y de angustia. Alguien podría haber dicho, bueno, ¿por qué? ¿Por qué fue que Dios, por ejemplo, cuando Adán y Eva cayeron en pecado y en transgresión, ¿por qué Dios no mandó a su hijo luego? Luego después de haber salido. Dios esperó años y años y años hasta que viniese su hijo. Probablemente, lógicamente, para mostrarnos de que nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Que en nosotros no hay poder y que solamente Él tiene el poder para salvarnos y para redimirnos. Y en el caso de los israelitas, para que ellos diesen el valor real que tenía la redención por medio de una obra extraordinaria y poderosa. Dios jamás, hermanos, dejará y olvidará a alguno de sus escogidos, aunque a veces todo sea muy difícil, aunque nosotros a veces pensemos o lleguemos a pensar que estamos solos en esta vida, que aquellas personas que nos prometieron apoyo, que nos prometieron fuerza, compañía, en algún momento todo se disipó. Hay un Dios de amor, de gracia y de misericordia, que jamás abandonará a sus hijos escogidos. Y como nosotros no andamos por sentimientos, sino por la fe, entonces debemos creer que Dios siempre será fiel con cada uno de nosotros. Aunque en algún momento tengamos que estar en el desierto, en la soledad, en la pobreza, en la enfermedad, en la tribulación, en las angustias, Dios va a estar con nosotros. Cuando Moisés entonces va al desierto, huye,
¿Ya? Nosotros también debemos recordar que mientras yo estoy en mi desierto, gastando mi tiempo con mi familia, con los animales, hay un pueblo que necesita de mucha ayuda. De mucha ayuda. Y probablemente Moisés estaba afligido en el desierto. Porque Moisés no se olvidó de la experiencia que tuvo con Dios. Es como cuando alguien a veces piensa, hermanos, si porque Moisés estaba en el desierto, gastando su tiempo. Los días pasan, los años pasan. Hoy día ya podría haber dicho, hoy día ya son casi 20 años que estoy en este desierto. 20 años en un desierto es mucho tiempo. Pero estuvo 40 años en un desierto. Y pensando, y mientras el pueblo está sufriendo, mientras el pueblo está en Egipto, están siendo azotados, están siendo muertos, están siendo violentados. Esto a veces le pasa, hermanos, también a aquellas personas que han sido llamadas por Dios al ministerio y están, en este momento están en un desierto. O, podríamos decir en otras palabras, están trabajando, están estudiando y están así. Estoy gastando mi tiempo en estas cosas. Yo debería estar en las cosas de Dios. Debería estar allá. Esta fue la experiencia también que tuvo Moisés. Sabía que estaba allí. Sin embargo, había un pueblo que necesitaba ayuda en Egipto. Mire, otra cosa importante, interesante. Nosotros no vemos, por lo menos el registro bíblico, no muestra a Moisés reclamando en el desierto. Entonces nosotros también no deberíamos reclamar si nosotros hoy estamos en algún tipo de desierto en el cual Dios nos haya colocado, o que a veces por nuestra propia torpeza nosotros tengamos que enfrentar un desierto. Pero a pesar de ello, no reclamemos nunca. ¿Sabe por qué? Porque los mayores santos de la Biblia Sagrada estuvieron en un desierto. Un desierto es necesario. La aflicción, la angustia. Imagínense cómo sería su vida cristiana si usted tuviese todo lo que el mundo sueña o lo que el falso evangelio de la prosperidad promete. Salud, impecable. Estamos ya pasando más de los 50, impecable, 0 kilómetros. Pulmones, corazón, colesterol, presión, todo en orden, no hay diabetes, no hay nada. Maravilla. Fuera de una salud de fierro, ¿ya? De una salud de fierro, dinero. Pero dinero a camiones. Mucha plata para gastar. Muchos viajes. ¿No haría viaje usted? Casa de playa, casa de descanso, una mansión, el autazo, las mejores comidas, la tremenda biblioteca. Mientras que algunos tendrían cajas y cajas y cajas y cajas y cajas de zapatos, otros tendrían libros y libros y libros y libros y libros y más libros. Sin embargo, el desierto es necesario. El desierto es necesario en la vida cristiana. Los mejores hombres de Dios tuvieron que pasar por un desierto. Moisés estuvo 40 años en un desierto. Yo viví 6 años de mi vida prácticamente literalmente en un desierto, donde ni siquiera teníamos agua para tomar. Había que comprarla, que la sacaban de una peña, de una roca. Y la temperatura, le aseguro que esto no es nada. Nosotros hemos vivido estas últimas semanas de la onda de calor, ya el horno que hay, temperaturas récord. Es lo mismo que estar dentro de un horno con un ventilador. Es algo realmente sofocante y espantoso. Y de noche, el frío. Pero estar 40 años
y la piel se ve afectada. La visión de uno también se ve afectada. Moisés pasó 40 años. David también estuvo en un desierto. Elías también estuvo en un desierto. Juan el Bautista también estuvo en un desierto. Jesús inició su ministerio después de salir de un desierto. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que tuvo el poder de haber escogido: voy a tener una casa alejada de la ciudad, y ahí voy a convivir con mis discípulos, y allí voy a tener alimento, voy a tener una buena cama, voy a tener buena agua. Nada de eso él tuvo. La palabra de Dios dice incluso que ni siquiera tenía donde reclinar su cabeza. Y sin embargo, la mano de Dios se manifestó en él. Entonces nosotros nunca deberíamos reclamar si a veces tenemos que pasar por alguna especie de desierto, porque Dios trabaja en ello. Acuérdese que lo que vimos el domingo pasado: Moisés tenía el poder intelectual. Moisés estaba capacitado culturalmente para enfrentar su ministerio, pero tenía un detallito, y que eso necesitaba que se le pasara la lima. Moisés todavía tenía problemas con el temperamento. Moisés todavía no era manso. En Números capítulo 12 por ahí se nos va a decir que no había en el mundo una persona más mansa que Moisés. Pero cuando estaba joven no era manso, era impulsivo, era agresivo, mató al egipcio. De tal forma que el desierto es necesario en nuestras vidas. A veces puede ser una persona que está ahí que nos perturba, un vecino, una suegra, un hijo rebelde, un hermano en la iglesia, o un pastor, y así sucesivamente. Tenemos nuestro desierto, pero Dios trabaja en ello para pulirnos y usarnos para la gloria de su nombre. Y en este punto, así, cuando Moisés huyó y estuvo 40 años en el desierto, porque dice la palabra en el versículo 30, pasados 40 años. Entonces nunca será demasiado tarde, hermanos, para servir a Dios. Moisés empezó siendo un lolo a los 80 años. Entonces, usted no piensa así: estoy con más de 30 y siento esta cosa de servir a Dios y dedicarme a las cosas de Dios y hacer algo por las cosas de Dios. Dios tiene su tiempo y Él está trabajando. De repente, pero para salir de esto yo tendría que... Estoy comprometido, tengo compromisos financieros, no puedo dejar, no puedo abandonar, tengo familia, tengo esto otro. ¿Ya? No, tranquilo, el Señor está trabajando. El Señor no está desesperado por usted, diciendo: uy, Miguel está ocupado, ¿y a quién voy a mandar? ¿Quién? ¿A quién? No, el Señor, lo voy a colocar un tiempo allí, y allí entonces hay un esmeril poderoso que el Espíritu de Dios va a usar para pulir, para entonces que el carácter de Cristo sea visto en nosotros. Guarde esto: la cosa más gloriosa y importante del Evangelio no es que nosotros seamos teólogos y tengamos un profundo y vasto conocimiento de la teología. Es bueno, pero la máxima de Dios es que el carácter de Cristo pueda ser visto en nosotros, en los hombres y en las mujeres, en los jóvenes y en los ancianos. Nunca es tarde para poder servir a Dios. No lo es. Para los hombres sí. Los hombres dicen: mándeme su currículum. 40 años. 40, difícil, ¿eh? Usted tiene título, pero tiene 40. 50, no, 50 no. Usted tiene que cuidar a los nietos. Usted tiene que, no sé, vayas al campo, cuidar una huerta, pero 50. Así funciona el mundo. Pero las cosas de Dios no son así. Por eso es que las canas tienen su valor. Amén. Amén. En segundo lugar, bueno, Dios se le apareció a Moisés en una zarza.
¿ya? Ardiente. Y Moisés quedó curioso porque veía que había esta llama y que no se consumía. Y se quiso acercar para observarla. Curioso, muy curioso. Hasta que le apareció la voz del Señor y le dijo, yo soy. ¿Ustedes recuerdan la palabra en la vigilia? ¿Ya? Antes de ayer, ¿ya? La vigilia, cuando nuestro hermano Leo habló sobre, ¿ya? En una metralleta así, de yo soy, ¿ya? Nuestro Señor, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Entonces Dios se le apareció a él, se le reveló y dijo, yo soy el Dios de tus padres. Imagínense la impresión que tuvo entonces Moisés al ver que Dios lo estaba considerando y que Dios estaba revelando. Dios dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Cuando Dios llama a alguien al santo ministerio de la palabra, mire, siempre va a ocurrir algo que lo marcará profundamente. ¿Ya? Va a haber algo que lo va a marcar significativamente. Aquellas personas que están siendo separadas por Dios de entre el pueblo de Dios para liderar, para ocupar el privilegio de predicar el Evangelio. Va a ocurrir algo marcante en su vida. Nadie parece que observa el ministerio y dice, oh, qué bonito, es muy bonito eso. Ser amado, a veces está de cumpleaños y la iglesia se vuelca y ahí está él en el centro, todo, lo llaman, prestigio, todo ese tipo de cosas. Es una torpeza pensar así, es una torpeza. O de la vida de un pastor, es súper relajada. Imagínense en invierno despertando a las 5 de la mañana para viajar. El pastor se levanta a las 11. Se levanta, va a leer el diario, prende la estufa, se calienta ahí. No es que esté describiendo mi vida. ¿Ya? Porque alguien pregunta, ¿cómo sabe tanto él? ¿Ya? Estoy aquí pensando apenas. ¿Ya? Debe ser súper. Está siempre en la casa, un padre presente. ¿Ah? Debe ser súper interesante esto, ¿no? Yo creo que voy a... en la iglesia mucho amor, mucho cariño, mucho apoyo, mucha oración. ¿Ah? Es algo interesante, muy bonito, una vida relajada. ¿Ah? Todos aman al Señor, todos temen. Y yo creo que sí, yo podría hacerlo también. ¿Ya? Me cuesta un poquito hablar, pero eso se pule. ¿Ya? Y podría entrar en el ministerio para ese tipo de cosas. Bueno, algunos lo hacen. Algunos lo hacen. Y lamentablemente resultan ser una tragedia para el propio pueblo de Dios. Tiene que haber, en el llamado, va a haber una experiencia marcante, pero que esta no es estática, no es una y es para todos, la misma. Por ejemplo, los verdaderos pastores tienen que haber estado en el desierto y allí tiene que haberse aparecido una zarza, o tiene que haber sido con un ángel. Será de variadas formas, de variadas maneras. En este caso, fue una zarza ardiente. En otros casos, la zarza ardiente va a aparecer en el corazón. Ya no estará fuera. Esta zarza que arde y que no se apaga, va a estar dentro del corazón, tornándose incluso algo incómodo, bastante incómodo, algo que le va a quitar el sueño, que le va a quitar la paz en algunos momentos de su vida. Y no podemos pensar en otra persona al hablar sobre esta zarza ardiente, pero que ahora la tiene por dentro. Moisés la tuvo por fuera,
Pero Jeremías dijo, me sedujiste, oh Jehová. Cuando él piensa ya que no va a predicar más porque el pueblo es rebelde, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio a cada día. Y dije, dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ahí está la zarza nuevamente, pero estaba en sus huesos, en su corazón. Una experiencia marcante, profunda, que no le hace ver otra cosa a no ser estar involucrado en las cosas de Dios. ¿Esto le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado que de repente este fuego que se transforma a veces en una fiebre y en una profunda crisis existencial, o no? Encuentro de repente que sería bonito dedicarme a las cosas de Dios. No, de repente la cosa aprieta, tanto, que la persona empieza a entrar entonces en un estado así de desespero. Y cuando vienen a hablar con el pastor, pastor, ayúdeme por favor, que estoy... ¿Qué tienen? Una profunda aflicción en mi corazón. ¡Oh, qué bonito, digo! ¡Qué maravilloso! Me alegro. Me alegro y espero que no se acabe nunca esto. Porque esta es la marca, una de las marcas que Dios le da a aquellos a quien llama al ministerio. Dios pone un fuego en ellos de tal forma que ellos no se ven en otra cosa, a no ser en esto. Y es una fiebre que va y que viene, que de repente parece que mengua, maina, y de repente vuelve, y vuelve como un volcán, y no logra verse en otra cosa. Por eso que el doctor Lloyd Jones dijo, un hombre debe entrar al ministerio cuando no logra estar fuera de él. No se ve en otra cosa. Hago pan, pero no es lo mío. No es lo mío. Mi placer y mi deleite es estar ahí, aunque esto signifique para mí sufrimiento, el vituperio de Cristo, el oprobio de Cristo. Una persona tiene que entrar al ministerio si no se puede mantener fuera de él. No vale decir así, no, pero yo voy a hacer tales cosas y después yo voy. O no, yo voy a hacer dos cosas, como los bivocacionados. Sí, en algún momento puede ser que Dios, como en el caso del apóstol Pablo, que por algún caso específico y puntual, tuvo que dedicarse a hacer tiendas o carpas. Pero no fue toda su vida. Toda su vida estuvo directamente involucrada con las cosas de él. De tal forma que un hombre debe entrar al ministerio cuando él no logra estar fuera de él. Y se siente profundamente infame, infeliz. Profundamente. Además que hay un fuego que está en él, que no se apaga. Y que cada día cuando lee, cuando ora, esta cosa va tomando más y más fuerza. Aunque alguien a veces diga, tú no tienes nada que ver con esto. Hay un soñador. Estas palabras parece que confirman más aún esta gloriosa vocación. Porque nosotros no hemos sido llamados por hombres. Hemos sido llamados por el propio Dios. Por eso que estas palabras potentes y retumbantes del apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por él a predicar este evangelio, no por hombres, sino por Dios, para la gloria de Dios, para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí entonces voy terminando y voy a hacer la siguiente aplicación.
le voy a hacer algunas preguntas que vamos a ver si usted las logra responder. ¿Usted logra controlar este glorioso llamado al santo ministerio? ¿Lo logra controlar? ¿O esto lo está controlando usted? Y usted ya no sabe qué hacer. Esta cosa va creciendo cada vez más. Otra pregunta. ¿Qué te ves haciendo con todas tus fuerzas en esta vida? ¿Casarte? ¿Tener hijos? ¿Ganar dinero? ¿Eso? Hay billones de personas que lo hicieron. Eso no llena. Llena es estar en el centro de la voluntad de Dios. Tú, entonces, ¿te ves haciendo alguna otra cosa con todas tus fuerzas en tu vida? Otra pregunta. ¿Has pensado en algún momento que tú no eres capaz? ¿Y que hay otras personas mucho mejores que tú en la iglesia? ¿Te has sentido tú incapaz? Es a estos los que Dios llama. Porque Él los va a capacitar. No serás tú, no serán tus palabras, no será tu mensaje, no será tu teología, será todo de Dios, de principio al fin. Y Él te va a sustentar, Él te va a sostener, Él te va a amparar, Él te va a respaldar. Él lo hará, porque Él es fiel. No dejará a ninguno de los suyos desamparados. Aunque tengamos que iniciar en una carpa, aunque tengamos que iniciar bajo un árbol, si Él está con nosotros, si Él está contigo, lo tienes todo. Porque uno con Dios es mayoría absoluta. Me interesa solamente estar con Él. El resto es resto. Me interesa su bendición, su gracia y su misericordia. La cuarta pregunta dentro de esto. ¿Te incomoda la inmensa necesidad que existe en el pueblo de Dios? ¿Te incomoda eso? ¿Te aflige esta inmensa necesidad? Y que hay una urgencia de hombres que puedan suplir esta necesidad. Mire, en este mismo momento hay gente que aquí en nuestro país y en otras partes del mundo están clamando para que Dios levante a hombres que prediquen el Evangelio. Porque hay en lugares, hay pueblos donde hay personas muy limitadas. Y ellos mismos dicen, Señor, yo no fui llamado para esto. Pero aquí estoy leyendo en tu palabra que tú dices que debemos rogar al Señor de la mies, que envíe obreros. Entonces nosotros, Señor, te pedimos, necesitamos aquí un predicador. Necesitamos a alguien que nos predique, que nos eduque, que nos enseñe la palabra. Pero no sabemos dónde están. Señor, manda obreros para la seara. Manda obreros para tu mies. Manda obreros para los campos. En el pueblo de Dios hay una inmensa necesidad de conocer a Dios. ¿Quién irá? ¿Quién va a hacer la obra? Yo termino haciendo mención del texto. El Señor le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Qué gloriosas palabras. He visto, he oído, he descendido. Dios
ve la aflicción de su pueblo. La ve. La conoce. Su pueblo sufre. Dios ha visto la aflicción. Dios siempre también ha oído el gemido de su pueblo. A veces nosotros oramos, pero a veces como que ni siquiera tenemos palabras. Y el gemido se ve visiblemente a través de las lágrimas. Las lágrimas. Pues esas Dios las ha visto. Ha oído nuestro gemido. Esta es una de las más potentes, uno de los más potentes incentivos a la práctica de la oración en secreto. Dios no sea necio al abandonar el lugar secreto. Derrame su alma, porque Dios oye el gemido de su pueblo. Y no solamente eso, dice el texto, Dios ha descendido para librar. Dios ha enviado a su Hijo Jesús, el cual vino a este mundo para redimirnos de la maldición del pecado. Luego el texto termina y dice, ahora pues ven y te enviaré a Egipto. ¿A quién se dirige hoy entre nosotros el Señor cuando dice estas palabras? Ahora pues, ven. Colóquenle un nombre ahí. Ahora pues, ven. Coloque el nombre. Y te enviaré a Egipto. Hay una necesidad inmensa de hombres comprometidos con el Evangelio y que prediquen el santo Evangelio puro, cristalino y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios confirme su llamado en aquel que ha separado de entre nosotros para usarlos para la gloria de su nombre. Porque una cosa es cierta, mis amados hermanos, aunque el Evangelio de hoy en nuestro país esté viviendo de una forma calamitosa, Dios tiene un remanente fiel. Dios tiene a su pueblo. Dios tiene. Y algunos incluso profesan ciertas cosas que ni siquiera son verdad, pero por ignorancia. Hay la necesidad de hombres que se levanten, prediquen y orienten al pueblo de Dios. Y que esta persona, o las personas que están entre nosotros hoy, puedan ser obedientes al llamado celestial. Porque solamente digo una cosa, aquellos que han sido llamados al ministerio y lo han rechazado y se han dedicado a otras cosas, han sido las personas más infelices en este mundo. Lo más glorioso es estar sometido a su gloriosa voluntad. Oremos.